Que el Señor los bendiga en esta preciosa tarde. Le damos gracias a Dios porque Dios los ha permitido el poder estar compartiendo su palabra con cada uno de ustedes que van a estar en esta tarde. Como vemos, el tema es orar sin cesar. Y bueno, hemos estado estudiando su palabra de Dios y qué bueno que Dios está motivándolos a nosotros a poder seguir deleitándolos en la oración de Él. Entonces, ese es lo que estaremos viendo en esta tarde. Estaremos viendo el tema orar sin cesar y vamos a estar viendo hombres, varones que mediante la oración fue Dios elevando sus vidas a ser mejor, a tener una mejor comunicación con Él, con Dios y a conocerlo mejor mediante la oración. En esta tarde voy a rogar, vamos a orar a Dios para que sea Dios el que tome el control de nuestras vidas y que Él sea, pues, a Él sea toda la gloria en esta hora. Padre Dios de Israel, vengo delante de su presencia, Padre, presentando esta palabra, este tema, Dios, orar sin cesar. Padre, ruego del Espíritu Santo, la presencia de tu Espíritu Santo, tu presencia, Señor, sobre cada oyente, sobre cada persona que está conectada, Dios, a través de este medio, Dios, y que todo lo que hoy hago, lo hago por mandato suyo, oh Dios, porque a ti te ha placido, Padre, el que tú proveas estos medios, estas redes, para poder transmitir tu mensaje, Señor. Padre Dios de Israel, te ruego en el nombre de Jesús que nos hables a través de esta poderosa palabra y que mientras se vaya extendiéndose a usted con su sabiduría, ruego pues, oh Dios, quita de mi boca toda palabra persuasiva, toda sabiduría humana. Ruego, Dios, que la quites de mi vida, Padre, para que sea tu espíritu hablándolo, que sea tu palabra enseñándolo, Señor, aprendiendo de cómo tú te has glorificado a través de la oración, cómo tú has impactado grandemente, Señor, a través de la oración. Jehová, te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que también te manifiestes sobre aquellos amigos, sobre aquellas personas que no te conozcan, o sí te conocen, pero algún tiempo, Padre, yo ruego que tú, a través de estas palabras que tú pongas en estos labios, Padre Dios, a mediante vayamos estudiando, entrando en lleno, Padre, en esta continuación de este tema, Padre, sea usted tocando la vida, sea tu Espíritu administrando en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que tu palabra, Señor, penetre, Dios, en nuestra vida y nos transforme, Dios. Te lo ruego en esta tarde, sea pues su presencia sobre mí y sobre todo aquel que está escuchando, Dios, Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y tú has dicho en tu palabra que no nos preocupemos por lo que hemos de hablar, porque tú pondrás la palabra en el tiempo que la necesito. Ahora yo necesito que pongas tus palabras en mi boca, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, nos quedamos en el libro de Lucas 29. Vamos a continuar y vamos a ver la experiencia que tomó Jesús al ir a orar. Cuando Jesús sube a orar, invita a Pedro, y ellos van y ellos son partícipes de la experiencia que tuvieron cuando Jesús estaba orando. Vamos a la palabra. Lucas 9:29. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos comenzando un poco más temprano, ¿ok? Dice la palabra: entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y sus vestidos blancos y resplandecientes. Y he aquí dos varones que hablaban con él,
él, los cuales eran Moisés y Elías. Dice que mientras Jesús hablaba, eso lo estábamos viendo ayer, el rostro de él, sus ropas fueron, ¿qué? Emblanquecidas, fueron cambiadas. Y vemos que también hubieron personas, hermanos, al cual también tuvieron una experiencia muy grande. Lo podemos ver en Hechos. Vamos a ir al libro de Hechos. Porque el poder que ejerce la oración, hermanos, en las personas, o sea, ese es lo que, el poder que da la oración en aquellas personas que la ejercen, ¿ok? En Hechos 4:31 dice, cuando hubieron, dice, orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Oiga lo que hace la oración, hermano. Y cuando hubieron, dice, orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Estaban consagrados, hermanos, estaban consagrados orando, y bien aquel lugar donde estaba ellos se tembló, y cuando tembló, todos los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice que hablaban la palabra de Dios. Los apóstoles hablaban la palabra de Dios. ¿Con qué? Con renuevo, o sea, con espíritu, con ánimo. Tenían unción de Dios, había el poder de Dios, se había apoderado en ellos. La base para que ellos vivieran esta experiencia había comenzado en la oración. En la oración sin cesar, o sea, sin despegar. Interceder cada día. Vemos, este es un tipo de oración poderosa que podemos ver que a donde tú estás, algo tiene que pasar. Si eres un hombre de oración, eres una mujer de oración, eres un joven de oración, a donde tú vayas, algo tendrá que pasar. Eso era lo que pasaba con los apóstoles y con Jesús. Jesús tenía una consagración íntima con el Padre. Cuando vemos a Jesús, vemos la relación tan íntima que hay entre él y el Padre. Entonces, esa relación que él tiene, esa cercanía que él tenía con el Padre, era la que hacía que el poder que había en él como hombre, él estaba como hombre, él ejerció como nosotros. Entonces, pero vemos que el propósito de él, hermano, en la oración lo llevó a hacer grandes cosas. Vemos que en cuando dice tembló el lugar donde estaban, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban la palabra con renuevo. Por eso que la persona, hermano, que se consagra en la oración, que tiene una buena plática con Dios, o sea, tiene esa carisma, a donde vaya, hermano, algo va a ser transformado. Seguimos. Ahora vamos a ver una oración diferente a la que estamos viendo. ¿Por qué, hermano? Hay muchas diferentes formas de orar. Unas formas que son aprobadas por Dios y otras que no son aprobadas por Dios. Veamos dos, una aprobada y una que no es aprobada. Lucas 18:11. El fariseo, pues, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios,
te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano estaba de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado. Os digo, dijo Jesús, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vemos la oración que hace el fariseo no es aprobada por Dios. Si usted hace algo o yo hago algo, no debo de sobrepasar a mi hermano. Esto es lo que nosotros estamos viendo. Hay dos tipos de oraciones acá. Una que es aprobada porque es con humildad. Siempre que nosotros seamos, Dios los levanta, Dios pone carisma, tenemos que ser mansos y humildes, porque eso demuestra que tenemos el amor de Dios. Dar lo mejor de nuestra vida, compartir el amor que hemos aprendido de Dios y ayudar a los demás con el amor que Dios te ha dado a ti, con el amor que Dios me ha amado a mí, te ha amado a ti. Vemos estas dos oraciones, pero vemos que la oración viene siendo el poder del cristiano. La oración es el motor que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque sin oración, hermanos, estamos terminados, estamos acabados. ¿Ok? Sí, sin oración. Pero si hay oración, entonces hay poder. El poder de Dios se basa en la oración. El poder del evangelio se basa en la oración. Porque si hay oración, vamos a tener revelación en la palabra de Dios. Podemos ver, vamos meditando tengo una escritura en Hechos 15, los cuales dice, habiendo venido, oraron por ellos, dice, para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido, dice, sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces vemos que los apóstoles aquí encuentran a alguien. ¿Y qué hicieron? Oraron. ¿Oraron para qué? Para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nosotros lo recibimos cuando nosotros venimos y pedimos perdón a Dios. Entonces el Espíritu Santo viene a morar con nosotros. Pero hay otra manifestación del Espíritu Santo a la cual nosotros llamamos como el sello del Espíritu Santo. Y hay una evidencia de las personas que hayan obtenido el sello del Espíritu Santo. Es las personas que hablamos en lenguas, hablamos otro idioma o hablamos lenguas angelicales al cual nadie puede entender, a menos que alguien tenga lo que se llama interpretación de lenguas. ¿Ok? Todo esto se adquiere por medio de la oración. Usted puede ser un amigo que no conozca a Dios y no tenga tal vez una gran información con Dios, pero si viene y le dice, Señor, yo te pido perdón, te ruego, yo reconozco que he pecado contra ti, y hace esa simple oración y mantiene un nivel de oración,
antes de ir a una iglesia, o entonces usted va a adquirir el conocimiento de Dios y Dios le va a dar la visión de lo que Él quiere. Ok, seguimos. En el 9:11 dice, el Señor les dijo, levántense y ve a la calle que se llama derecha, dice, y busca en casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, dice, ora. Y ha visto, dice, en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. O sea, la oración hace que los ángeles de Dios o Dios mande personas a que te traigan tu respuesta. Ese es. Tú tienes una respuesta, tú quieres una respuesta, dices, hermano, necesito que Dios me sane, necesito que Dios haga algo en esta tarde. Entonces, lo único que tú tienes que hacer es orar, con fe, orar y creerle a Dios que lo que tú estás pidiendo lo vas a recibir, no mañana, ahora mismo, porque esa es la fe. Bueno, queremos seguir enfatizando que el poder que se esconde en la oración es lo que el enemigo quiere que tú ignores. ¿Por qué el enemigo quiere que nosotros ignoremos la oración? Porque cuando él no hay oración en nosotros, lo veíamos ayer. Cuando no hay oración en nosotros, no somos componentes para el enemigo. O sea, el enemigo no los ve como oponentes, pues, para hacerle daño a él. En cambio, cuando la persona viene y empieza a orar, a tener una comunión con Dios, entonces el enemigo sí lo ve como un oponente. Por eso, bueno, vamos a seguir viendo en el 16, capítulo 16 de Hechos 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía, dice, por muchos días, mas desagradando, dice, a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. O sea, ¿cuál es el gran poder que Pablo tuvo en este momento para decirle a ese espíritu de adivinación que se fuera? La autoridad que él había ejercido era la oración. Él tuvo un encuentro con Dios para que Dios mandara a Ananías a orar por Saulo. Él estaba orando, estaba en ayunas, 3 días de ayuno y oraba sin cesar, o sea, no se detuvo hasta obtener una respuesta. Entonces, por eso es orar sin cesar, o sea, es orar constantemente por algo que yo quiero determinado. O sea, lo voy a lograr, lo voy a obtener, y entonces me hago esta
me trazo esto en limitado, o sea, hasta lograr mi objetivo. Nosotros como hijos tenemos que tener una sola meta, lograr nuestro objetivo, lograr nuestros sueños, pero siempre necesitaremos a Dios en el transcurso de la vida. Entonces, en cualquier momento lo vamos a necesitar y es mejor tenerlo de nuestro lado. Ok. También estábamos viendo que la oración, hermano, ha sido esa base tan suplemental para lograr grandes objetivos en todos. En todos los varones que se pusieron a clamar a Dios, ellos han podido, hermano, ver una gran victoria de Dios. Ok. También vemos acá. Y estamos en Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, dice, llegaron a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía, dice, por sobrenombre Marcos, donde muchos, dice, estaban reunidos y oraban. Ok, lo detenemos. ¿Cuál era el objetivo que tenían ellos para orar? Era que oraban por Pedro, porque a Pedro lo habían metido en la cárcel. Ahora vamos a ver lo que pasó. Dice, cuando llegó Pedro a la puerta del patio, salió, dice, a escuchar, dice, una muchacha llamada Roder, la cual, dice, cuando reconoció la voz de Pedro, dice, del gozo, no abrió la puerta, sino que corrió, dice, adentro y dio las nuevas de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ella decía, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él haciéndoles con las manos señas de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Oiga bien, Dios, hermano, lo había sacado de la cárcel a Pedro. ¿Por qué? Porque los hermanos estaban orando, hermano. Estaban intercediendo. Padre, mira, ahí está Pedro. Manda un ángel a sacarlo. Y entonces, hermanos, eso fue lo que hizo que el Señor mandara a su ángel y sacara a Pedro de la cárcel. O sea, estaban tan felices que habían recibido su contestación, que esta muchacha que iba a abrir la puerta, del gozo no pudo abrir la puerta. Y no lo podían creer. Eso es lo maravilloso que tenemos, que cuando venimos a orar a papá y vamos conociendo a papito, a papá, como usted le llama, entonces usted se va a dar cuenta, hermano, de que verdaderamente es el Dios que adora a usted. Y que toda la clave de todo cristiano está en orar, en la oración sin cesar. Orar sin cesar en todo tiempo. Ok, y habiendo desayunado, ese es del mismo libro de los Hechos, casi solo en el libro de los Hechos estamos ahorita. 3. Y ministrando, dice, esto al Señor, dice, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame, dice, a Bernabé y a Saulo
para la obra. Al que él dice, los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Cuando en la oración, hermano, en la oración vemos que cómo Dios va trabajando. O sea, Dios había trabajado con los apóstoles. Vemos que en el principio leímos Hechos 4:3 y habla que todos estaban reunidos orando. De repente tembló y todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra con renuevo, o sea, la hablaban con autoridad, con poder de Dios. Aleluya, a Dios sea toda la gloria. Y les impusieron las manos habiendo orado. Eso lo acabamos de ver ahorita. Y vamos a ver Corintios 14:15. Primera de Corintios. Si usted tiene su Biblia ahí, estaría muy bien que se vaya y se dé cuenta del gran propósito que hay, que se ha escondido en la oración y que ahora muchos no les gusta el orar. ¿Por qué al enemigo no le conviene que hablemos este tema? Porque a él te vas a ser más poderoso en Dios. ¿Cuándo? Cuando comiences a dar oración a Dios. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Está hablando, hermanos, de orar en el espíritu. Cuando oramos en el espíritu, hermano, oramos ya es hablar en lenguas, ¿ok? Ese tema es diferente, ¿ok? Es otra oración súper poderosa, o sea, lleva otros niveles, o sea, entonces, por ahorita, sobrellevemos lo que tenemos, o sea, el tener una relación en la oración ahora, para que después nosotros, mediante Dios, va a traer lo que es la visión espiritual, va a traer el oído espiritual. Todo esto se consigue por medio de la oración. Visión, oído espiritual. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Mediante la oración. Solo por medio de la oración se hay visión, hay revelación, hay profecía y todo eso. ¿Ok? Mediante la oración. Por eso estamos estudiando este tema. No sé por qué a Dios le ha placido el estar, hermano, este tiempo acá. Créanme que a Dios sea toda la gloria. Vámonos al libro de Efesios. Orando, dice, en todo tiempo con oración. Efesios 6:18. Dios bendiga a cada hermano o amigo que están escuchándonos, escuchando la palabra de Dios. Hermano, aunque ustedes no vayan a una iglesia, no se estén congregando aún, pero si pueden comenzar a orar, háganlo. Yo les invito a orar. Dijimos 6:18. Ok. Dice, orando en todo tiempo con todas oración y súplica en el Espíritu y velando en ellos con todas perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí habla en que orar en todo tiempo con súplica. ¿Qué es suplicar? Señor, te suplico por todos los hermanos que ahora están escuchando. Señor, te suplico que tú les
toques, que tú los llenes, que Señor te suplico, es una súplica, o sea, es un ruego que yo hago en esta tarde para todos ustedes. Señor, lléname más. Entonces es una súplica de orar. Entonces acá le estamos hablando, Pablo, creo que es el autor de este libro. Entonces vemos que sí, el actor es Pablo de este libro de los Efesios. Entonces vemos que ellos le dicen en toda súplica, orar sin cesar. Ok, son términos, hermanos, puntos básicos de la oración. Que la oración te lleva al lugar secreto con Dios. Tú oras en tu casa, pero tus respuestas las van a ver, tus resultados van a ser en público. Eso es el gran poder que hay en la oración, que tú lo haces en lo secreto y tu recompensa es públicamente. Entonces, cualquier persona que es dada a tener una relación con Dios, va a tener, por muy simple que cualquiera de nosotros lo podamos ver físicamente, por muy pequeño que lo consideremos, hermano, pero si esa persona ora en el secreto con Dios, muy más tarde, o tú lo vas a ver, de repente, paz, Dios lo levanta, Dios lo usa para hacer cosas grandes en su nombre. Entonces tú te vas a dar cuenta y vas a decir cuál es el secreto de él, en la oración. Dios ha levantado muchos hombres poderosamente en la oración, muy poderosamente. ¿Saben cuándo perdieron el oído y la vista espiritual? Cuando dejaron de orar. Por eso hay muchos hombres hoy que se hacen ser de Dios, pero ya dejaron de serlo muy tiempo. Y allí es donde tú tienes que darte cuenta de lo que Dios nos está hablando. La oración, hermano, los mantiene comunicados con Dios. Es la base de la comunicación que nosotros tenemos para tener la comunicación con Dios. Sin oración no hay comunicación con Dios. Es simple. No oras, no digas que tienes comunicación con Dios. O sea, el problema es que la persona que no tiene comunión con Dios mediante la oración, esta persona cuando clame no le va a ser escuchado. Entonces vemos, hermano, que es necesario para nosotros que tengamos una relación con Dios mediante la oración, para que cuando digamos, cuando clamemos a Él, Él nos responde. ¿Ok? Dice, ya voy terminando y llegamos al texto que comenzamos. Orar sin cesar. O sea, orar sin cesar es sin cesar. Todo, diariamente, en tu carro, en tu cama, donde vayas, tienes que ir meditando en la oración. Dando gracias a Dios es un mover sobrenatural de nuestras vidas que solo nosotros que hemos buscado a Dios, hemos conocido mediante a Dios en la oración y hemos visto el poder que se esconde en la oración. Entonces, pero Dios quiere que su pueblo, nosotros como hijos de Dios, que los volvamos a Él mediante la oración. ¿Por qué? Porque hemos dejado de orar. Entonces, ese es el problema que Dios está teniendo con nosotros. Que nosotros queremos que Dios nos use, queremos que Dios los levante, queremos que Dios los dé varias cosas. Entonces, pero no queremos pagar un precio. O sea, el precio no es que nosotros tengamos que pagarle a Dios, pero sí Dios necesita que yo y Él tengamos una buena comunicación. La comunicación con Dios va a hacer la diferencia en tu vida. Esa va a hacer que
bueno, hay un poder que tú vas a ir experimentando, es cuando Dios empieza, primero Dios te va a abrir los ojos espirituales. Eso fue lo que pasó con Jesús. O sea, Jesús ve su rostro, dice, se resplandeció, sus vestiduras se hicieron más blancas, su rostro cambió. Entonces, que cuando tú vas a tu aposento y vienes a Dios, ciertamente tu apariencia tiene que cambiar. Eso es lo que decíamos ayer. Tienes que cambiar. Da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis, dice, al Espíritu Santo. No menospreciéis, dice, la profecía. Examinarlo todo, retener lo bueno. No apaguéis el Espíritu. ¿Cómo el Espíritu puede ser apagado? El Espíritu puede ser apagado cuando no oramos. Porque el Espíritu, hermano, se fortalece cuando hay una comunicación. Porque Él es mediador. O sea, el Espíritu Santo los emite a nosotros y los motiva a orar. A orar. El Espíritu Santo constantemente, Él ¿cómo puedo decir? Me está avisando que debo de orar. Él, si no he leído la Biblia, Él me dice, no has leído la Biblia. Y eso es, pero esto lo hace Dios, no lo hace con todos. O sea, no es con todos que Dios va a estar de decirle, no he orado. Entonces, pero nosotros, que tú vienes hoy y dices, hermano, yo ni conozco a Dios, pero tú vienes y le dices, Señor, yo aquí estoy, yo reconozco que tu hijo murió en la cruz y bueno, yo te pido perdón. Y entonces, y comienzas a dedicar un tiempo a Él, entonces Él se va a dar a conocer a ti, de la forma que los hicieron con estos hombres. Me faltaba una lectura, bueno, dice Santiago 5:14, llamé a los ancianos de la hora y oren por él. Aquí dice, está hablando, hermanos, de cuando alguien está enfermo, llamar a los ancianos. Ok, Elías dice, oró para que no lloviese y no llovió. O sea, vemos que aún los cielos se pueden detener mediante la oración, pero hay que estar en una oración. ¿Cómo? Orar sin cesar. Orar sin cesar. Entonces vemos, hermanos, que el tema orar sin cesar es estar todo el tiempo comunicados con Dios. Entonces, y cuando nosotros venimos y los rendimos a Él, hermano, créame que es lo más hermoso que alguien puede experimentar. No te lo puedo explicar, porque verdaderamente tendrías que tomar la decisión de levantarte y a seguir este camino a buscar a Dios. Las personas que oran estarán despiertas para cuando oigan el sonido de la trompeta, cuando venga Jesucristo. Por eso habla de 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatos. ¿Cuál fue la insensatez de las 5? No orar. Es todo. No orar. No tener comunicación. Es como que tengas tu esposa y no te comuniques con ella. No le agradas. Entonces, eso, hermano, es lo que nosotros estamos tratando, o Dios está tratando de decirlo a nosotros. ¿Cómo me amas a mí si no tienes una relación conmigo?
O sea, no hay comunicación entre tú y yo. Entonces, y la manera que Dios te levante en tu casa es mediante la oración. Mediante la oración. Es la única forma en que Dios va a hacer las cosas diferentes, solo mediante la oración. Podemos ver, voy terminando, tengo acá también estas escrituras, nada más, aquí es una oración, hermano, ya, oración. Es un similar, pero ya esta es oración de que nosotros podemos ver acá es, hermano, una oración memorial, o sea, la oración diferente, ¿por qué? Porque es una oración que nosotros hagamos por él. O sea, estamos la oración personal y la oración que hacemos por otro. Entonces, esta que está en Primera de Reyes 8:28, hermanos, esta habla, parece que ayer estuvimos viendo un poco, pero me gusta estas oraciones. Son dos oraciones que voy a compartirles y terminamos. Roguemos a Dios para poder que Él nos pueda ayudar para poder estar, sí, que sea de su voluntad más que todo. Primera de Reyes 8:28 dice así: con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de día y de noche sobre esta casa, sobre este lugar, del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Esta es una oración tan poderosa que el rey Salomón hizo en memorial de la casa que él había hecho para Dios. Es una oración juramental, algo así. Vemos la oración que hace Nehemías 1:6. Y esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, y si yo y en la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si vosotros os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Esta oración es tan poderosa. ¿Por qué, hermano?
Porque estas oraciones, hermano, vemos la súplica, el ruego que un varón, que alguien que busca a Dios puede hacer, hermano. En esta tarde vamos a creerle a Dios y vamos a orar a Dios de la misma manera, para que Dios haga la diferencia en esta palabra, ¿ok? Salmos 39 y terminamos. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar contra con mi lengua, guardaré mi boca con freno. En tanto que el impío está delante de mí, enmudecí con el silencio, me callé, aunque respeto de los buenos, y se agravó mi dolor. Oye mi oración, oh, en el 12 me adelanté, 39:12. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti. Y has bendecido, dice, con todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Este Salmos 39, vamos a rogarle a Dios, a darle gracias a Dios por la meditación que en esta tarde se ha hecho, hermanos, esperando que continuemos en la oración, cada uno en el lugar que se encuentra. Créale a Dios y verá, hermano, que algo diferente le va a visitar. El poder de Dios le va a estar llegando a su vida de la manera que nunca usted se imaginó. La presencia de Dios lo va a estar visitando. Si desde hoy usted se compromete a Dios, buscarle en la oración. ¿Ok? Padre Dios de Israel, en esta hora, Padre, te doy la honra, la gloria, el poder y toda majestad, Dios. Ruego, oh Rey, dando ruegos, Dios, por cada persona que ha estado escuchando, Padre, a través de este medio, y también por las personas que han de escuchar, Padre, este mensaje, Padre, esta enseñanza que hemos aprendido de ti, Señor. Gracias porque a ti te ha placido. Ahora, Dios de Israel, que todas las cosas que tú hiciste con tus siervos, cuando ellos buscaron adorarte, buscaron en oración tu rostro, esas manifestaciones preciosas, o mejor, Señor, vengan y se manifiesten en todas aquellas personas que desde ahora nos comprometemos a seguir en la oración, orar sin cesar en todo tiempo. Sea pues el poder de tu Espíritu sobre cada uno, fortaleciéndole ahora para que podamos seguir adelante orando sin cesar, Señor. Si hubiera alguna persona enferma, Padre, que te crea ahora en este mismo instante por el poder de tu palabra, pueda recibir su milagro ahora, Padre, sea la enfermedad que sea, ahora pueda quedar sana. Y si yo soy una persona, Dios, de la que va a estar escuchando nomás esta grabación, Señor, pero tiene esa necesidad de ser sano, ahora te ruego pues que sanes también a esas personas que vengan delante de ti con cualquier necesidad, Padre. Pero si quedaran oyendo este mensaje y llegaran al final de este mensaje, Señor, que tú has hablado, y recibieran la oración que hago en tu presencia, en tu nombre, ellos puedan ser sanos por la palabra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga. Será hasta otra nueva. Que Dios nos permita. Bendiciones a cada uno. La paz de Cristo reine sobre su vida. Chao.